Muy buenas noches para todos. Terminó hace un ratito ya la semifinal del campeonato uruguayo que enfrentaba a Peñarol y a Liverpool. Y bueno, la realidad es que fue un partido que tuvo de todo, muy emocionante. Lo que no nos dio en los 90 minutos nos lo dio en el tiempo extra. Y bueno, tuvo muchas incidencias que ahora vamos a ir revisando cada una. Pero creo que al fin y al cabo lo más importante es el resultado. Peñarol le ganó 2-1 a Liverpool en el tiempo extra. Había comenzado perdiendo con un gol de Abel Hernández, justamente la ley del ex. Creo que era una de las pocas cosas que todos sabíamos. Sabíamos que en este partido iba a haber un gol de Abel Hernández, no sabíamos si se iba a definir para un lado o para el otro, pero Abel Hernández iba a hacer un gol. Suena curioso porque, bueno, es hincha de Peñarol, pero una de sus víctimas favoritas jugando en Liverpool fue Peñarol. Es una de a las que más goles le ha marcado. Es cierto que también, bueno, el tema del fixture favorece este tipo de situaciones porque, por ejemplo, en este caso tuvo un partido más con Peñarol, pero bueno, es algo muy curioso cómo a Abel Hernández se le da esta facilidad de marcar goles al equipo, a su ex equipo y al equipo del que es hincha. Pero bueno, al fin y al cabo termina con un 2-1 en un partido que tuvo polémicas. Creo que al fin y al cabo Matonte cierra un partido bien arbitrado. Es verdad que es algo un poco más impropio de él, porque suele ser un árbitro que deja jugar un poco más, no suele sacar tantas amarillas, pero creo que las amarillas que sacó fueron correctas. em, la expulsión que se da finalmente en el equipo de Liverpool, que creo que es el punto de quiebre, en eso me quiero detener. Lo que es la expulsión por doble amarilla, por lo que no hay mucha justificación que hacer. Hay gente que comenta que la primera amarilla no fue tal, en mi opinión sí lo fue, y la segunda no se puede discutir directamente. Fue una falta muy clara en la plancha contra eso. Pero bueno, finalmente la expulsión de Castillo por doble amarilla es lo que es el punto de inflexión dentro del partido. Estaba haciendo un partido parejo. Peñarol empezó presionando los primeros minutos, se notó un poco más activo. Después Liverpool es como que se encontró mejor en la cancha, se empezó a parar mejor. Los remates en los 90 minutos, principalmente en el primer tiempo, fueron más que nada de Peñarol, sin mucho peligro, es cierto, pero daba la sensación de que Liverpool, si bien no tenía remates claros, le llevaba más peligro, había incomodado más a la defensa de Peñarol, que bueno, es la gran falencia en general en todo el año el equipo de Aguirre. Más que nada Herrera, que bueno, para mí cierra un gran partido, fue como el que le dio soluciones en ese aspecto, pero después Méndez no termina de resolver. Hubo una gran duda a lo largo de todo el año que fue el lateral derecho, era Milans. Creo que rendía más Milans cuando estaba el Cangrejo Cabrera. Una vez que se lesionó Javier Cabrera, ya sin ese socio que lo ayudara al subir y también em, cuando tenía que atacar, era un gran socio con el que se entendía bien. Ya sin él en la cancha es como que Milan perdió un poco, en ataque no llegaba tanto, en defensa dejaba espacios, bueno, mismo contra Vallejo había sufrido en el partido contra Liverpool. em, y bueno, creo que también con la llegada de Goulart generó más dudas. El primer partido que jugó Goulart en el clásico contra Nacional hace un gran partido, un gol y una asistencia, por lo que bueno, eso quedó como ese puesto en duda a lo largo de todo el año. Y después en centrales tampoco encontró soluciones, se fue Coelho, estaba Javier Méndez, que es el que viene siendo más regular, pero tiene sus limitaciones, en mi opinión, Javier Méndez. También con lo mismo la llegada de Goulart, que puede jugar tanto de lateral como de central, estuvo mixeando un poco las titularidades. Y bueno, finalmente Maxi Olivera, que sigue siendo un jugador grande, em, tiene sus limitaciones también, pero creo que ha sido lo más sólido, ha mejorado muchísimo con respecto al año pasado. Creo que es uno de los grandes puntos altos de Peñarol. Y también tiene desde el banco a Lucas Hernández, que también lo vamos a mencionar, pero es un jugador importantísimo en los escasos minutos que juega, porque bueno, ya quizás no le da para completar el partido como si lo hace Maxi Olivera, pero es un jugador importantísimo que tiene calidad y se nota cuando entra la diferencia de Lucas Hernández. Como mencionaba, la expulsión en el minuto 54 hace que esto cambie. Estaba haciendo un partido con idas y venidas, pero no tenía ninguna chance clara para ninguno de los dos. Ya a partir de este punto se nota que Liverpool empieza a regular un poco más, entiende que ya con un jugador de menos frente a un equipo como Peñarol tiene que tomar ciertos recaudos
y las pocas cosas que va consiguiendo es a través de la pelota parada. Me llama la atención lo que fueron los cambios de Aguirre. Primero que siento que se demora un poco, seguramente conociendo a Aguirre ya pensando en una muy probable prórroga que al final terminó ocurriendo, pero en los 90 minutos hace solo dos cambios, un Pierres por Remedi, que con la amarilla ya estaba cantado que lo iba a cambiar, en mi opinión no debería haber salido, pero finalmente le termina saliendo bien a Aguirre, y García por Maxi Silvera, que también llama la atención. En mi opinión, García es un jugador que no le da muchas soluciones a Peñarol, pero hoy la verdad que me tapó la boca porque hizo un golazo, el gol más importante, el empate, ya cuando el Liverpool estaba 1-0 por el gol de Abel Hernández y bueno, le termina dando esos puntos, ese empate, perdón, importantísimo para el resto del partido. Como mencionaba, el partido terminó en los 90 minutos 0-0. Amonestados habían terminado Remedi, Méndez y Milans, por lo que mencionaba, a Remedi lo sacaron por esa misma amarilla. Y bueno, finalmente quedó complicado con Méndez y Milans ahí con esa doble amarilla. Después ya en la prórroga, al minuto 92, ni bien arranca, llega el gol de Abel Hernández. La verdad es que Abel Hernández ya no hay forma de describirlo, es un jugadorazo. Sobre todo está teniendo una temporada excelente, es el goleador del campeonato. Y se nota los toques de calidad que tiene. Hay jugadas que no terminaron en mucho más, pero que Abel la baja, em, habilita a sus compañeros. Hay una que la baja, da un taco y deja habilitado a su compañero y después llega a definir incluso también. La realidad es que para un jugador de su edad, con las lesiones que ha tenido y que esté teniendo este nivel, un equipo chico que es más difícil, la verdad es que es increíble lo de Abel Hernández y bueno, termina generando ese gol que le da el triunfo parcial a su equipo en ese momento. Después la entrada de Muletaler, que para mí se demoró, debería haber entrado antes. Lucas Hernández lo mismo, que cuando entró Lucas empezó a jugar de otra forma a Peñarol. También es verdad que hay algo que le pasa a Peñarol, y es que cada vez que le hacen un gol empieza a jugar como tiene que jugar el resto del partido. Es algo llamativo, pero si no le hacen un gol a Peñarol, o Peñarol le hace los goles al final del primer tiempo, o le hacen un gol y tiene que darlo vuelta y ahí empieza a jugar como tiene que jugar. Pero es una constante y bueno, finalmente es lo que termina pasando en este partido. Salen Milans, Méndez, Herrera y Sosa en diferentes minutos para el ingreso de Muletaler, Lucas Hernández, Gularte y Báez, como decía recién, y ya con un equipo diezmado, Papa hace los cambios también en Liverpool, que estaba regulando eh, ciertas energías, no había hecho muchos cambios, había corregido únicamente la entrada, bueno, de Milano por Castro después de la expulsión de Castillo y después el ingreso de Catarozzi y Perdomo ya sobre el final del primer tiempo cuando Amaro estaba fundido definitivamente. Ya en la prórroga hace los tres cambios que le quedaban, Machado, Bregante y Wasilewski, para refrescar la mitad de la cancha, entendiendo que necesitaba justamente mantener el resultado para tratar de alejar los penales. Quizás alguna pelota parada lo podría servir, también por eso creo que el ingreso de Machado, que en circunstancias normales hubiese ingresado antes, pero finalmente decía hacer estos cambios para aguantar el resultado, ya empezando los penales, quizás alguna pelota parada era lo que le podía dar ese 2-1, como menciona, mantener quizás alguna una diferencia mayor, pero en el minuto 103, justo después de hacer los cambios, el golazo de Diego García, gran jugada de Leo Fernández, la baja para Arezzo lo habilita muy bien a García y García mete un zapatazo de afuera del área, un golazo, bueno, el descargo justamente, la ley del ex también se cumplió desde este lado, pero entiendo que bueno, por el momento que estaba pasando García en lo personal, también tiene ese descargo. Después, ya sobre el final del partido, pasa lo más interesante, lo más emotivo, y es un penal a favor de Peñarol. Es un penal claro, la verdad es que no hay lugar a discusión, porque la pelota da en la mano del jugador de Liverpool, cambia la trayectoria, es una posición antinatural, así que no hay ninguna discusión. Y después el penal que patea Leo Fernández, el primero lo patea a la derecha de Lentinelli, se lo termina atajando, pero hay un adelantamiento, por eso repite Matonte, está correctamente tomada esta decisión, porque tenía los dos pies adelantados Lentinelli, y ya en el segundo remate termina convirtiendo Leo Fernández. Tengo la sensación de que su fuerte no son los penales, siempre que lo veo patar penales, y le ha pasado seguido, suele errar y demás. Creo que en Peñarol no hay un gran pateador de penales. Maxi Silvera ya estaba en el banco, creo que los patea bien.
Arezzo, los penales que ha pateado también no los ha pateado del todo bien. Quizás podría haber optado por alguna otra opción como Lucas Hernández, Maxi Olivera, pero finalmente repite Leo Fernández, ofuscado para tratar de sacarse esa mufa, y finalmente consigue el gol. Creo que hay una declaración también de Arezzo que menciona que le había dicho que confíe en él, que esté tranquilo, y finalmente le termina dando el 2-1 a Peñarol. Después hay un gol que está anulado de un Pierres por una posición adelantada, pero creo que al fin y al cabo ya Liverpool se veía sin posibilidades. Y fue un partido que se abrió sobre el final. En los 90 minutos no hubo mucho. No sé si podríamos decir eh, que uno mereció más que el otro en los 90 minutos, porque ya lo que es esa expulsión genera como un partido aparte. Pero creo que en la prórroga Peñarol hizo los méritos para quedarse con el partido, más que nada por lo que mencionaban, que necesita que le hagan un gol para poder empezar a jugar bien, y bueno, finalmente lo hace y termina ganando, como le ha pasado varias veces en toda esta temporada, de forma agónica, con ese 2-1 frente a Liverpool, y bueno, ya había pasado lo parecido, pero con los mismos equipos, un 1-0, pero con Abel Hernández en temporadas pasadas. Así que bueno, va a haber finales clásicas, ya se va a definir el día lunes a las 6 de la tarde el sorteo para ver quién arranca en su cancha, finalmente en qué horario se va a jugar y demás, pero en teoría ya es para el 23 de noviembre y el 30 de noviembre vamos a tener las dos finales clásicas, que bueno, ha de haber mucho más condimento por todo lo que es el tema de los hinchas y demás. Así que nos vemos en la semana y que tengan todos muy buenas noches.